¿Sabías que el trayecto entre Egipto y la tierra prometida podía recorrerse en apenas 11 días? Sin embargo, el pueblo de Israel tardó 40 años. No fue por la distancia, sino por lo que Dios quería transformar en su interior. Durante ese extenso periodo, lo que parecía una simple travesía se convirtió en una profunda confrontación espiritual. Pero, ¿qué motivó realmente esa demora? ¿Por qué el Creador permitió que su pueblo bajara en círculos, atrapado en un ciclo que parecía no tener fin? Lo que estás a punto de descubrir no es la típica lección de escuela dominical. Es una historia envuelta en señales divinas. Decisiones dolorosas y misterios que marcaron el destino de una generación entera. Imagina por un momento que esos 40 años no fueron un castigo sin sentido, sino una preparación rigurosa. Una especie de entrenamiento secreto en el que Dios estaba moldeando no solo cuerpos libres, sino corazones preparados para recibir una promesa eterna. Y si el desierto no fue una pausa en la historia, sino el escenario de una de las transformaciones más profundas jamás registradas en las Escrituras, lo que sigue es un viaje por el fuego, la nube y el silencio. Acompáñame en esta travesía, donde cada paso tiene un propósito escondido y cada obstáculo revela una enseñanza celestial. Todo comenzó en una noche sin luna. Cuando los hebreos escaparon de Egipto, llevaban en sus manos joyas prestadas por sus antiguos opresores y en el pecho una mezcla de esperanza y temor. Dejaban atrás siglos de esclavitud, pero al frente los esperaba lo desconocido. Moisés, guiado por una promesa celestial, encabezaba aquella multitud de hombres, mujeres y niños que apenas podían creer que, por fin, eran libres. Y entonces sucedió lo impensable. El mar, aquel inmenso obstáculo, se abrió ante sus ojos, como si obedeciera una orden invisible. Las aguas se separaron y dejaron un camino seco en medio del abismo. El pueblo cruzó con asombro, pisando tierra firme, mientras las murallas líquidas se alzaban a cada lado. Fue un milagro inolvidable, una muestra palpable del poder de Dios. Pero la euforia fue breve. A los pocos días, la realidad golpeó con fuerza. No había agua, no había comida, no había dirección clara. El entusiasmo dio paso a la queja. ¿Nos sacaste para morir aquí?, gritaban algunos. ¿Dónde está ese Dios que dividió el mar?, murmuraban otros. Moisés, agotado, clamaba al cielo y entonces apareció la columna de nube que los guiaba de día y una columna de fuego que iluminaba sus noches. Dios estaba presente, pero no de la forma que ellos imaginaban. No sería una caminata triunfal, sino una purificación, porque lo que Egipto había hecho en sus corazones no desaparecería en una semana, ni en un mes. Lo que venía era una guerra interna, una batalla entre la vieja mentalidad de esclavos y la nueva identidad de herederos. Dios no los llevaba por el camino más corto, sino por el más largo y desafiante. ¿Por qué? Porque antes de heredar una tierra prometida, tenían que aprender a dominar sus propios miedos, sus deseos, sus hábitos. Tenían que dejar de ser esclavos, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Aunque habían salido de Egipto, aún estaban atados por dentro, y Dios no iba a entregar una herencia santa a un pueblo gobernado por la duda, el temor y la queja. Por eso, cada jornada en el desierto era parte de una reprogramación espiritual. Cada amanecer traía consigo el maná, un pan celestial que caía sin falta para alimentarlos. Pero incluso ese milagro se volvió rutina para muchos. Otra vez maná, decían con desprecio. Algunos añoraban Egipto, no por libertad, sino por su comida. Extrañaban las ollas llenas de carne, los pepinos, las cebollas. Estaban dispuestos a regresar a la esclavitud por un plato de comida. Pero ese deseo no era solo físico, era una nostalgia espiritual por lo conocido. Aunque eso implicara vivir encadenados. Y entonces vino el juicio. Dios les concedió lo que pedían, codornices. Pero con ellas envió una plaga que cobró miles de vidas. El mensaje era claro: no se puede avanzar hacia lo nuevo mirando constantemente hacia atrás. Moisés, en medio del caos, subió al monte Sinaí. Allí, entre fuego y truenos,
Recibió las tablas de la ley. Abajo, en el campamento, el pueblo se impacientaba. «Haznos un Dios que podamos ver», exigieron. Aarón, presionado por el pueblo, tomó el oro que habían traído de Egipto y forjó un becerro. Hubo fiesta, cantos, danzas, pero no era adoración, era traición. Desde lo alto, Dios observaba. Moisés descendió al ver la escena. Estrelló las tablas contra el suelo. El pacto se había roto. Ese día, miles murieron, no por venganza divina, sino porque el pueblo debía entender que la infidelidad tiene consecuencias. Y aún así, la travesía apenas comenzaba. Este relato no es solo parte del pasado. Es un espejo del presente, una advertencia viva de lo que sucede cuando el corazón se aleja de Dios y se aferra a sus propios ídolos. Pero esto no termina aquí. Pronto llegaría un punto de quiebre. Una decisión que cambiaría el destino de toda una generación. ¿Por qué murieron todos en el desierto, salvo unos pocos? El momento clave ocurrió en un lugar llamado Cades Barnea. Después de años de andar, el pueblo por fin llegó a las puertas de la tierra prometida. Dios ordenó a Moisés enviar a 12 espías para inspeccionar Canaán, ese territorio fértil que había prometido entregarles. Durante 40 días, aquellos hombres recorrieron montañas verdes, ríos caudalosos y campos con frutos tan grandes que 2 hombres necesitaban cargar un solo racimo de uvas. Regresaron con evidencias del esplendor de la tierra. Era abundante, era hermosa, era exactamente como Dios había dicho. Pero entonces el miedo tomó el control. 10 de los espías, temblando, declararon: «Sus ciudades son impenetrables. Sus guerreros son gigantes, parecíamos langostas a su lado». El pueblo escuchó el reporte de los espías y, en lugar de aferrarse a la promesa de Dios, se dejó consumir por el miedo. Olvidaron el mar que se había abierto ante sus ojos, olvidaron el pan celestial que caía cada mañana, olvidaron las incontables veces que Dios había intervenido a su favor. Presos del pánico, comenzaron a clamar por volver a Egipto. «Elijamos otro líder y regresemos», gritaban entre lágrimas. En medio de aquel caos, solo 2 voces se alzaron con valentía: Josué y Caleb, hombres de fe inquebrantable. Con el corazón encendido por la esperanza, ellos declararon: «Si el Señor está con nosotros, nos dará esa tierra. No tengan miedo». Pero sus palabras no hallaron eco. El pueblo, lejos de escucharlos, quiso apedrearlos. Fue entonces cuando Dios habló y su voz resonó como un trueno sagrado entre las tiendas. Por cada uno de los 40 días que los espías estuvieron en Canaán, el pueblo vagaría 1 año por el desierto. 40 días. 40 años. Y ninguno de los que dudaron vería la tierra prometida. La sentencia fue tan firme como devastadora. Sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto. Sus hijos serán quienes entren. Una generación entera fue marcada con un destino irreversible, no por falta de capacidad, sino por falta de fe. Permitieron que el temor borrara las promesas divinas, y así comenzó la etapa más dura y dolorosa de toda la travesía. Pasaron los años, y con ellos vinieron los entierros. Ancianos caían uno tras otro. Los rebeldes desaparecían del campamento. Pero, al mismo tiempo, una nueva generación comenzaba a levantarse, nacidos en medio de la arena, criados bajo la sombra de la nube y la guía del fuego. Estos jóvenes crecían en un ambiente donde el temor de Dios era parte de cada día. Era un tiempo de juicio, sí, pero también de esperanza. Porque mientras unos se resistían a obedecer, otros aprendían a confiar. Mientras unos maldecían, otros adoraban. Y mientras unos se aferraban al pasado, otros comenzaban a mirar con fe hacia el futuro. Pero entonces ocurrió algo inesperado, una rebelión que no vino del pueblo raso, sino del núcleo del liderazgo. Una conspiración tan profunda, tan impulsada por la arrogancia y la ambición, que amenazó con destruirlo todo. Cierto día, 3 hombres prominentes entre los levitas o Coré, Datán y Abiram, se levantaron contra Moisés y Aarón. Cuestionaron su autoridad, desafiaron su llamado. ¿Quiénes son ustedes para ponerse por encima del pueblo del Señor? Todos somos santos. Dios está con todos nosotros, decían con palabras que sonaban justas.
pero que escondían orgullo, celos y sed de poder. Junto a ellos, 150 líderes más se sumaron al motín. Una revuelta interna. Querían el control del sacerdocio, querían desplazar a los ungidos de Dios. Pero no era un ataque contra hombres, era una afrenta contra el propósito divino. Moisés, quebrado ante la gravedad del momento, se postró en tierra y declaró: si estos hombres mueren como cualquiera, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si la tierra se abre y los traga vivos, sabrán que han despreciado a Dios. Apenas concluyó sus palabras, el suelo comenzó a temblar. Un estruendo surgió desde las entrañas del desierto. La tierra se partió ante la mirada atónita de todo el pueblo. Los rebeldes fueron tragados con sus familias, sus pertenencias, sus tiendas. Todo desapareció. Entonces fuego descendió del cielo y consumió a los 250 líderes que habían participado en la conspiración. Un silencio sepulcral cayó sobre él. Campamento.IRA, como si el desierto hubiera contenido el aliento. Y aún así, el corazón del pueblo no se quebrantó. Al día siguiente, en lugar de temer, comenzaron a quejarse de nuevo. «Ustedes han matado al pueblo del Señor», gritaron contra Moisés. La paciencia divina se agotó. Una plaga mortal se desató entre ellos, arrasando con Miles en cuestión de minutos. Pero Aarón, el mismo hombre que había sido blanco de los ataques, tomó incienso en sus manos, corrió y se interpuso entre los vivos y los muertos. Su intercesión detuvo la plaga. Ese día, más de 14.000 personas murieron. No por falta de comida, ni por enemigos externos, sino por la rebelión que brotaba desde el interior. ¿Te das cuenta? El desierto no era solo arena y sol, era un espejo del alma. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento revelaba lo que realmente habitaba en sus corazones. El tiempo no se alargaba por las millas recorridas, sino por la dureza de su obediencia. Aún así, entre tanto dolor y juicio, surgieron momentos de gracia, milagros inesperados que iluminaban la oscuridad, señales que apuntaban al futuro. A una promesa aún mayor. Uno de esos momentos ocurrió cuando el pueblo fue atacado por serpientes venenosas. Caían por cientos, víctimas del veneno. Y en medio del clamor, Dios ofreció una solución que parecía extraña: levantar una serpiente de bronce sobre un asta. Quien la mirara, viviría. No era un simple remedio, era una sombra de algo más grande, algo eterno. Aquel símbolo sería mencionado siglos después por Jesús mismo, revelando que, incluso en medio del juicio, Dios estaba sembrando esperanza para la salvación futura. Lo que ocurrió en ese momento fue tan impactante que aún hoy desafía la lógica. El pueblo, una vez más, se rebeló. Cansados de la rutina divina, alzaron la voz contra Dios y contra Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto?», gritaban. «Aquí no hay pan, no hay agua. Y ya no soportamos este maná despreciable». Fue entonces cuando llegaron las serpientes. No eran comunes, ardían, su veneno era letal, y comenzaron a morder sin piedad. Hombres, mujeres y niños caían al suelo, retorciéndose de dolor. El campamento, que antes cantaba y marchaba con esperanza, se transformó en un campo de muerte. El pueblo, desesperado, corrió a Moisés. «Hemos pecado», clamaban. «Ruega por nosotros», y como tantas veces, Moisés intercedió. Pero esta vez, la respuesta de Dios fue desconcertante: «Haz una serpiente de bronce y colócala sobre un asta. El que sea mordido y la mire, vivirá». Una serpiente como símbolo de sanidad. Parecía contradictorio. ¿Cómo algo que representaba el juicio podía convertirse en salvación? Pero así fue. Moisés obedeció, forjó la figura y la levantó. Y todo aquel que, herido y agonizante, dirigía su mirada con fe hacia ella, era sanado. Un gesto tan simple, pero con un significado insondable. Siglos después, Jesús revelaría su sentido más profundo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Lo comprendes ahora? El desierto no fue solamente un castigo, fue un escenario profético. Cada evento, cada juicio, cada milagro era una sombra de lo que vendría.
Apuntaban a la cruz, al sacrificio, al Mesías. Pero el pueblo aún no entendía. Seguían atrapados en sus quejas, sus temores, sus ciclos interminables. Los años pasaban, los rostros cambiaban. Los ancianos morían, los niños crecían, pero sus sandalias nunca se desgastaban, ni su ropa envejecía. Un milagro silencioso, diario, constante, que los acompañó durante 40 años, hasta que, un día, Dios habló, y el silencio del desierto se rompió con una orden inesperada: sube al monte Nebo. Desde allí, Moisés vería la tierra prometida. Pero no entraría. ¿Por qué? Porque el hombre que desafió a Faraón, que guió al pueblo, que intercedió una y otra vez, ¿no cruzaría el Jordán? La respuesta es desconcertante, pero poderosa. Todo se remonta a un momento clave en Meribá. El pueblo, como tantas veces, se quejaba por falta de agua. Murmuraban: ¿por qué nos trajiste a este lugar sin vida? Moisés, agotado, fue ante Dios, y el Señor fue claro: toma la vara. Reúne al pueblo y habla a la roca. De ella brotará agua. Pero Moisés, en un instante de ira y frustración, no habló. Golpeó la roca, una vez, luego otra. El agua fluyó, el pueblo bebió, pero el cielo se estremeció. Dios miró a su siervo y le dijo: por no haber confiado en mí lo suficiente como para honrarme delante del pueblo, no entrarás en la tierra que les daré. Fue una sentencia que cayó como una espada. Un solo acto de desobediencia, un reflejo de emoción humana. Le costó la promesa. No fue castigo arbitrario. Fue una lección profunda. ¿Los líderes también deben obedecer? El agua no salió por la fuerza de Moisés, sino por la santidad de Dios. Moisés rogó, lloró, pidió otra oportunidad. Pero la respuesta de Dios fue firme: no me hables más de esto. Entonces, en obediencia, subió al monte Nebo. Desde allí, con los ojos llenos de anhelo, contempló los valles, las colinas, el río Jordán. Vio la promesa desde lejos. Y allí murió. Solo con Dios. Hasta hoy, nadie sabe dónde está su tumba, pero su legado vive. El pueblo, esa nueva generación forjada por el calor del desierto y la disciplina divina, estaba lista. El desierto no los destruyó, los transformó. Y cuando cruzaron el Jordán, ya no eran los mismos. Pero antes de entrar, había algo que debían hacer. Recordaron Moisés en su último acto como líder. Se puso de pie ante el pueblo por última vez, no para reprender, sino para dejarles un legado. Su voz, como la de un padre que ha visto a sus hijos crecer entre pruebas, resonó con ternura y autoridad. Ese discurso se convirtió en el libro de Deuteronomio, una carta eterna sobre la obediencia, la memoria y la fidelidad. Recuerda, dijo, recuerda cómo Dios te sustentó en el desierto, cómo tus sandalias nunca se gastaron, cómo te alimentó con maná que tus padres no conocieron, para que entendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y con esas palabras, el pueblo supo que no solo estaban a punto de entrar en una tierra, estaban a punto de entrar en un destino. Era mucho más que una simple despedida o un discurso final. Era un grito cargado de urgencia, una advertencia, encendida como antorcha en la oscuridad. Moisés, sabiendo que el pueblo estaba a punto de cruzar a una tierra rebosante de promesas, les advirtió sobre el mayor enemigo que enfrentarían allí dentro. No eran los gigantes, ni el hambre, ni las guerras, sino el olvido. El verdadero peligro era vivir rodeados de bendición y olvidar al dador. Les habló de casas que no construyeron, de pozos que no cavaron, de campos fértiles que nunca sembraron. Y les suplicó: cuando disfruten todo eso, no se olviden del Señor. Porque la abundancia sin memoria es una trampa sutil que adormece el alma. Volvió a repasar la ley, recordó cada instrucción, cada advertencia, cada promesa. Habló de consecuencias, de bendiciones para la obediencia y de maldiciones para la rebeldía. Y entonces pronunció una declaración que resuena hasta hoy como un eco eterno: voy pongo ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan la vida para que vivan tú y tus hijos. Era un momento crucial. El liderazgo pasaba ahora a Josué.
Pero las huellas del desierto seguirían marcadas en la piel y en el alma del pueblo. El pasado no desaparecía, se convertía en cimiento. Los 40 años que acababan no fueron un error logístico ni un simple castigo impulsivo. Fueron un plan meticuloso del cielo, un taller divino, donde Dios fundió a un pueblo como el oro en el crisol. Cada paso, cada caída, cada milagro fue parte de una transformación profunda. Y quizás tú, que estás oyendo esta historia, te encuentres caminando por un desierto propio. Tal vez te parezca que das vueltas sin rumbo, que tus oraciones no encuentran respuesta, que Dios guarda silencio. Pero escucha bien, los desiertos no son cementerios, son salas de parto donde nace lo eterno. En esos lugares donde parece que todo se seca, es donde germina la fe más pura. Allí mueren las viejas cadenas, los viejos miedos, los viejos yos. ¿Estás dispuesto a descubrir qué propósito escondido hay detrás de tu proceso? Porque aún no hemos llegado al final. Lo más profundo, lo más revelador, está por venir. Este relato antiguo no es solo historia, es un espejo profético, una figura de algo mucho más grande que te incluye a ti. Los 40 años del pueblo no solo fueron reales, fueron también una sombra de lo que estaba por venir. El éxodo de Egipto refleja tu liberación del pecado. El paso por el mar es tu bautismo. La recepción de la ley es como el momento en que su palabra llega a tu vida. Y el andar por el desierto, esa travesía difícil entre la promesa y su cumplimiento, es la misma que tú atraviesas en esta vida. ¿Y sabes qué ocurrió después de esos 40 años? Cruzaron el río Jordán, guiados por Josué. ¿Y sabes cómo se dice Josué en hebreo? Yehoshua. El mismo nombre que Jesús. ¿Lo ves? Moisés, símbolo de la ley, pudo mostrar el camino, pero no podía llevar al pueblo a la promesa. Fue Jesús, el nuevo Josué, quien nos abrió el paso. Solo Él puede hacerte cruzar. Los 40 años del pueblo también apuntaban a los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su ministerio. Pero a diferencia de Israel, Jesús no tropezó, no se quejó, no dudó. Él venció. Y lo hizo para demostrarte que también tú puedes vencer. Él es el pan cuando no hay nada que comer. Él es el agua en medio del terreno más árido. Él es la roca que fue golpeada, no para castigo, sino para darte vida. ¿Recuerdas aquella roca que Moisés golpeó? Pablo, siglos después, reveló algo impactante. Esa roca era Cristo. Él ya estaba con ellos, caminando oculto entre el polvo y las tiendas. Antes de nacer en Belén, ya acompañaba a su pueblo como una promesa viva, como una sombra esperando su cumplimiento, y ahora está contigo. Pero aún hay una última revelación, un secreto guardado en el corazón del relato que amarra todos los hilos sueltos. No estamos solo frente al final de una historia, sino frente al inicio de una verdad profunda. Porque todos, en algún momento, atravesamos un desierto. No siempre es de arena, pero se siente igual: soledad, confusión, pruebas. Tal vez no comas maná literal, pero sabes lo que es depender de Dios día tras día. Tal vez no veas una columna de fuego, pero has aprendido a seguir una voz interna, esa dirección que solo se oye cuando todo afuera guarda silencio. El desierto no fue hecho para destruirte, sino para formarte. Porque antes de recibir cualquier promesa, hay un proceso. Antes de conquistar, hay que ser moldeado. Antes de experimentar la plenitud, viene el quebranto. Israel salió de Egipto en una sola noche, pero Egipto salió de Israel en 40 años. ¿Y tú, cuánto estás dispuesto a esperar para que tus cadenas internas se rompan? ¿Hasta cuándo seguirás mirando hacia atrás? ¿Estás listo para confiar de verdad? El desierto revela, te quita adornos, te hace ver lo esencial. Y lo más importante, te muestra quién es Dios. Ya lo sabes, esos años no fueron desperdicio, fueron diseño. No fueron abandono, fueron formación. Y si ahora mismo tú estás atravesando tu propio desierto, no temas. El mismo Dios que abrió el mar, que envió alimento del cielo y que hizo brotar agua de la roca, sigue caminando contigo. Solo una pregunta queda suspendida en el aire, latiendo fuerte dentro del corazón: ¿vas a seguir dando vueltas durante 40 años o vas a confiar hoy?